dar como un pequeñito repasito. Amén. Ya hemos estudiado que este evangelio fue escrito por Marcos, Juan Marcos, y que Pedro era el que lo estaba a él dictándole. Juan Marcos era amanuense de Pedro. Él dictaba lo que Pedro le decía. Posiblemente Copiaba lo que Pedro. Amén. Él copiaba. Copiaba lo que Pedro le decía. Y se dice que posiblemente ellos estaban presos en el tiempo en que él escribió este libro. Los dos presos en Roma y él escribiendo lo que Pedro le dictaba. Gloria a Jesús, aleluya. Fue escrito entre el año 65 y 70. El periodo en que fue, el que abarca es 3 años aproximadamente. Y aunque Marcos no fue discípulo, no fue apóstol, pero sí fue un seguidor de Jesús. Una de esas personas que lo seguía, inclusive allí en el Getsemaní, cuando arrestaron a Jesús, él estaba por allí. Usted puede verlo en Marcos capítulo 14, 51 al 52. Y dice que él estaba envuelto en una sábana cuando le jalaron y lo dejaron desnudo. Gloria a Jesús. Así que, y lo vemos a él también en otras partes donde es mencionado. Gloria a Jesús. Este libro también está dividido en 3 partes grandes. Estamos viendo en estos días, del capítulo 1 al 5, es Jesús en Galilea. Ya del capítulo 6 al 10, se va a ver a Jesús que va de un camino, de un lugar a otro, moviéndose. Y luego del capítulo 11 al 16, ya lo vemos a él entrando en Jerusalén. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos también, hermanos, que en este libro va directo al ministerio de Jesús. Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y comenzando su ministerio. Ahí no vemos nada de hablando como de cuando Jesús nació, ni de su niñez como en los otros evangelios, sino que vemos a Jesús presentándose directamente en su ministerio. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos cómo gloria a Jesús, en los primeros capítulos, vemos a Jesús rápidamente presentándose como el Hijo de Dios y como Dios en las cosas que él estaba haciendo. Cosas que solamente alguien con poder, con autoridad podía hacer. Y eso le trajo problemas con los líderes religiosos que estaban en ese tiempo. Gloria a Jesús. Y hay preguntas que nosotros, a medida que estudiamos este evangelio, debemos hacernos. Gloria a Jesús. Y que son contestadas en él. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Y lo más importante, ¿qué exige Jesús de los que quieren seguirlo a él? Amén. ¿Qué exige Jesús de aquellos a los cuales él nos llama? Y ya lo vimos a él en los primeros capítulos, cuando llamó a Mateo, a Leví. Lo vemos a él, que eso fue impactante. Gloria a Jesús, aleluya. Él lo llama y este hombre deja todo y sigue a Jesús. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a ese llamado de Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a ver los capítulos ahora, 3, 4 y 5 en los videos. Gloria a Jesús. Y entonces vamos a comentar sobre ello. Gloria a Dios. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Y le rogó con mucha insistencia: «Ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella, para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él. ¿Oh, sí? Yo creo que sí. Y una gran multitud lo seguía y lo empujaba.
Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años Es el 3. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre vista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus inmundos le veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero él se exigía con toda firmeza que no revelara quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Mateo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: este lo domina el segundo y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en palabras les dijo: ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia.
Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable del pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Estaban acusando. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gloria a Jesús. Aplaudimos al Señor. Un aplauso. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Delia, apague esa luz de ahí. Hace interferencia en la... Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla. Gracias. Ajá. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió en una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía, presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció, y dio fruto, y rindió una cosecha de 30, y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al vivir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en la tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben, y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Quisiera contigo. Sí. Este es el capítulo Gloria. 4. Ese es el 4, vamos al 5. Oh, ok.
Sí. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón, debajo de la cama? También se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. Y hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes miran a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto. De día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender. Y sin parábolas, no les hablaba. Aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaban. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la torre y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, ¡Amén! Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Bendecido sea Dios. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que el viento y las aguas lo obedecen? Solo Dios. Aleluya. Qué lindo es eso. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Vamos a la última parte, capítulo 5. Gloria a Jesús del libro de Marcos. Ese está completo. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Sí, está completo. Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él. Y una gran multitud lo seguía y lo repujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Y había sufrido mucho a mano de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron,
¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz. Gloria al Señor. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran, tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Qué lindo es mi Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Qué lindo es mi Cristo. Gracias. Y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Aleluya. Qué lindo es Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo que sí, que ese capítulo termina ahí. Sí. Gloria a Dios. ¿No? ¿O tiene tres minutos más? A la presión de los gerasenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2,000, y el hato se lanzó al agua por un despeñadero, y allí se ahogaba. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás.
y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Bendecido sea Dios. Gloria. Aleluya. Gloria. Un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Qué glorioso y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando uno puede leer, escuchar la Biblia así, leída y ver lo que, dramatizado lo que pasaba en ese momento. Yes. Gloria a Jesús, aleluya. Doble Y vemos, amén. doble la fe. Amén, claro que sí, es glorioso. Yo en la casa lo vi cuántas veces. Yo siempre que es tan maravilloso, gloria a Jesús, aleluya. Y vemos aquí en este capítulo 3 que el primero que Jesús entra a la sinagoga y ahí sale un hombre que tiene la mano atrofiada. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos, hermano, que era en un día de reposo. Y ya sabemos que en los capítulos anteriores ya vimos lo que había pasado con Jesús y los religiosos, los fariseos, que lo estaban velando porque en el día de reposo él haciendo milagros. Eso no le hacía, no le gustaba a ellos. Sin embargo, hay algo interesante, la primera persona que sanó aquí en este libro fue el paralítico, fue en una casa. Después lo vemos en otro día de reposo, los discípulos espigando, recogiendo las espigas. Sin embargo, este hombre que es sano de la mano atrofiada fue en la sinagoga. Eso sí que al frente de ellos, en el lugar sagrado para ellos. Amén. Y eso sí que no le gustó. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué autoridad entra aquí a nuestro lugar sagrado a hacer sanaciones? Sin embargo, sabemos que ese era Dios mismo. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que Jesús los miró a ellos. Dice que en el verso 5, capítulo 3, verso 5, dice: Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Y esa palabra enojo en el griego se refiere quizás no al enojo que quizás podemos agarrar nosotros, un enojo que nos dure unos cuantos días o algo así, no. Dice que fue algo momentáneo, dice, que se refiere a algo que es momentáneo, sino en ver la manera en que ellos se comportaban, eso le causó enojo a él, pero fue en momento, nada que tiene que ver con resentimiento. Eso se refiere a la palabra enojo aquí del griego. Es un enojo no como quizá lo haríamos nosotros, sino algo momentáneo. Sin embargo, la palabra que se refiere a tristeza, hay versiones que dicen entristecido. Esa palabra en el griego está en un presente continuo. Es decir, que Jesús tenía tristeza en su corazón continua. ¿Por qué razón? Por la dureza en el corazón de ellos. Esa tristeza que él sintió al ver cómo los líderes religiosos lo estaban mirando a él y ya estaban planeando matarlo. Ya querían matarlo por lo que estaba sucediendo ahí. Gloria a Jesús. Estaban conspirando contra él. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos del verso 7 al 12, lo vemos a él en el lago, a la orilla de un lago. Ahí él dice que había mucha gente, multitudes de personas que venían de Galilea, de Judea, de otros lugares, que venían ahí al escuchar por de Jesús. Ellos comenzaron a acercarse a esa orilla. ¿Para qué? Para ver quién era este hombre del cual se hablaba
y estaba haciendo tantas cosas. Sin embargo, lo vemos a él que le dice a los discípulos, téngame siempre una barca por ahí para el momento que tenga que irme. ¿Por qué razón? Aquí dice que todavía, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, la razón era porque todavía no se había cumplido el propósito para el cual Jesús vino. Amén. Entonces, él sabía eso, no iba a permitir que lo arrestaran antes de que llegara ese momento. Juan capítulo 2, verso 4 dice, aún no había llegado su hora. Y eso sucedió en el tiempo cuando él hizo el milagro del vino, que ahí su mamá le habló y él dijo, aún no ha llegado mi hora. Amén. Así que había un propósito el cual él vino a cumplir. Gloria a Jesús. Aleluya. En los versos del 11 al 12 lo vemos a él. Hermano, vemos ahí que esos demonios, Señor reprende, ellos lo conocían a él. Ellos sabían que ese era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Y ahí dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús aún no se había cumplido su hora. Le exigía a ellos que no dijeran quién él era. Y esto me llevó yo mientras leía todo esto decía, así el enemigo sabe quiénes somos nosotros. Yes. Él sabe cómo nosotros nos movemos. Amén. Él no puede leer nuestra mente, pero ve la manera en que comportamos, la manera en que hablamos. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque el enemigo sabe quién es quién. Yes, gloria a Jesús. Aleluya. Luego lo vemos a él en los versículos del 13 en adelante al 19, la elección de los 12 apóstoles. Y ahí es bien interesante, porque dice que él, en el verso 12 dice, a 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Primero ellos iban a estar con él para aprender, porque eran personas que él los fue llamando y ellos siguiéndolo, ¿verdad? Ahora ellos tenían que estar un tiempo con él. ¿Para qué? Para prepararse para lo que sería la misión en que Jesús los iba a mandar a ellos. Gloria a Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros también. Jesús nos ha llamado a nosotros. Nos ha dicho, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces, nosotros como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. Hay un tiempo de nosotros prepararnos, ¿con qué? Con la palabra. ¿Para qué? Para la misión en la cual Dios nos ha mandado a nosotros, a la iglesia. No solo esta congregación, sino su iglesia. Gloria a Dios. Tiene algo que cumplir. Alabado sea el Señor. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para proclamar el reino de Dios, para alcanzar a los perdidos para ese reino, para alcanzar a los descarriados para ese reino. Gloria a Dios. Aleluya. Y no porque nosotros lo hayamos elegido a Jesús, sino porque Él nos eligió a nosotros. Juan capítulo 15, verso 16, nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Así que ya que Él nos llamó, ya que Él nos eligió, gloria a Jesús, nosotros nos estamos preparando, nos preparamos para esa encomienda que Él nos ha dejado en su palabra. Gloria a Dios. Y quisiera leerlo porque esto es algo bien importante, hermanos. Gloria a Jesús. El mandato, la encomienda, la gran comisión que Jesús ha dejado para nosotros. Porque muchas veces pensamos, bueno, llegué a la iglesia, me convertí y ya se acabó todo. Pero no es así. O pensamos quizás que el trabajo de evangelismo es solamente para los líderes y para el pastor, y eso no es así. Mateo 28, 19 y 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Hay 4 pasos ahí. Vayan, vamos y hacer discípulos. Y luego bautizarlos y luego enseñarles. Y muchas veces yo digo
que la iglesia del Señor, hablando en general, porque no quisiera ser muy, ¿verdad? Pero aquí en esta congregación se enseña mucha palabra del Señor, mucha palabra, mucho estudio bíblico. En los servicios que se dan en línea se da mucho estudio bíblico, que nadie podría quejarse, digo yo, de que no ha recibido palabra del Señor y estudio bíblico. Pero yo sé que hay lugares donde no se enseña la palabra. Llegaron la gente y ya se quedaron ahí y pasa el tiempo. No, somos llamados a aprender de la palabra para hacer lo que Jesús nos mandó, enseñarle a otros. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y lo vemos ahí a Jesús en Marcos, elige a los 12, gloria a Jesús, y más tarde Él los va a enviar a una misión. Alabado sea el Señor. Entonces vemos aquí también, en este capítulo 3, que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo vimos en el video, como ellos estaban diciendo que Jesús lo que estaba haciendo era dominado por Belcebú. Ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo ahí, porque sabemos que eso no era cierto, que Jesús es el Hijo de Dios y era Dios mismo encarnado. Gloria a Dios, aleluya, el cual estaba haciendo esos milagros, esas sanaciones. Amén. Pero ¿qué tal? Nosotros debemos entender bien qué es, gloria a Dios. Bueno, pero antes de hablar de eso, sobre la blasfemia, vamos a hablar en el capítulo 3, el verso 20, que nos habla de una casa dividida. Dice, si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Y esto poniéndolo bien práctico en nuestra vida, ¿verdad? En una familia donde haya gente, uno jalando para un lado y otro para otro lado, eso lo que crea es una división, una rotura en esa familia. Yes. Y una familia rota no llega a ningún lugar. Termina uno por un lado y otro por el otro. Y lo podemos llevar más práctico a la iglesia del Señor. Amén. También. En una congregación, en una iglesia donde los líderes, por ejemplo, estén en desacuerdo, uno jalando para un lado y el otro para otro, no haya unidad en el espíritu, eso no llega a ningún lugar. Y la palabra de Dios nos da ejemplos bien claros de lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de él ascender al cielo. Él le dijo a ellos que se mantuvieran allí, gloria a Jesús, en Hechos capítulo 1 y el verso 4, y que esperaran la llegada del derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que se mantuvieran como unidos. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos lo que sucedió. Que cuando el Espíritu Santo fue derramado, ellos recibieron poder. ¿Poder para qué? Poder para proclamar el reino de Dios. Ese reino que Jesús vino y trajo. Y se lo dio a ellos. Gloria a Dios. Lo introdujo en las vidas de ellos. Para eso era el poder que ellos recibieron. Y ese es el poder que nosotros hemos recibido también. Gloria a Jesús. Además, Romanos capítulo 12 y el verso 16 nos dice que vivamos como si fuéramos uno. Romanos 12, 16 nos dice, vivamos como si fuéramos uno. Porque no puede haber división en la iglesia del Señor. Recuerden, somos un cuerpo, diferentes personas en los miembros. Jesús es la cabeza. Un cuerpo sin una mano, sin un pie, sin un dedo siquiera, porque nosotros no echamos de menos nada porque tenemos los 5 dedos. Pero si usted pierde un dedo, usted va a saber la necesidad que tiene de ese dedo. Así que somos llamados y vemos lo que sucedió en la iglesia primitiva. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y el poder que recibieron, ¿para qué fue? Para proclamar el reino de Dios. Amen. Ellos estaban en un mismo pensar, una misma voluntad, un mismo sentir.
Y eso causó que personas, miles de personas, recibieran el reino de Dios en sus vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y ese es un ejemplo para nosotros. Gloria a Dios. Necesitamos unidad. El fruto de la unidad es el poder alcanzar personas para el reino de Dios, trabajando para un mismo fin. Gloria a Dios. Recordando que estamos trabajando para el Señor, no para nuestro propio beneficio, no para nuestro propio ego, gloria a Jesús, sino para el reino de Dios. Y la causa de Cristo, el reino de Dios, lo que Jesús piense, lo que Jesús hizo en la cruz, es suficiente, completo, para que no haya, si hay alguna división, si hay algo, es tan insignificante. Míralo así, mira la cruz y no puede haber ninguna desunión, no puede haber una división en el reino, en el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, hablando sobre lo que le había mencionado antes, sobre la blasfemia, gloria a Jesús, lo que ellos estaban haciendo ahí, vemos que la blasfemia y apostasía se conoce también como apostasía. Apostasía es apartarse de la fe. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que la blasfemia puede verse de dos formas. La primera forma en que se puede ver es de la siguiente. Podemos mencionar ejemplos bíblicos en los cuales blasfemaron contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, personajes como Satanás, el Satán. Él estaba en el cielo. Él era un ángel especial que con su ala él cubría, gloria a Jesús, donde estaba el trono de Dios. Él vio a Dios, él estaba allí. Sin embargo, se rebeló. ¿Qué podríamos decir también del faraón en Egipto? El faraón en Egipto vio las maravillas que Dios hizo. Vio las plagas que Dios mandó. Sus dioses y sus cosas, sus dioses, no pudieron hacer nada para protegerlo del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Él vio eso. Sin embargo, su corazón se endureció. También dice que Dios endureció su corazón, ¿pero por qué? Porque eso era lo que él quería, porque él no quería nada que ver con Dios. Y si uno actúa así, eso es lo que sucede. El corazón se endurece. Gloria a Dios. Sin embargo, vemos hombres que, como Pablo, que fue al tercer cielo. Vemos a Juan, que tuvo la visión del Apocalipsis. Vemos a Daniel, cuando estaba en cautiverio. Esos hombres tuvieron una experiencia con Dios gloriosa, pero ellos servían y eran fieles a Dios. Sin embargo, vemos al faraón, que no era así. Vemos al pueblo de Israel mismo. Ellos blasfemaron contra Dios, porque ellos vieron la gloria de Dios, todo lo que Dios hizo por ellos, y vemos los resultados. Muchos de ellos murieron, tan pronto comenzaron a murmurar, se abrió la tierra y se los tragó a un montón de ellos, miles. Y los que no, quedaron postrados en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Esos son casos en los cuales el hombre, estas personas han visto la gloria de Dios en lo máximo. Pero ¿qué tal de nosotros? Nosotros, Dios se ha revelado a nosotros en la persona de Jesús. Nos ha dado su Santo Espíritu. Y Él día a día se va revelando de a poquito, ¿verdad? Te va llamando. Él día a día te va revelando de diferentes formas. Se va revelando a tu vida, tocándote. ¿Para qué? Llamándote para que tú entres en relación con Él. Porque a eso vino Jesús, a restaurar la relación de Dios con el hombre. Sin embargo, hay personas que definitivamente no quieren nada con Dios. No hay manera en que el Señor le hable, no hay manera en que se le diga, no hay manera, simplemente no quieren. Y rechazan tanto a Dios, ese llamado de Dios, que su corazón comienza a engrosarse, a endurecerse. Y llega un punto en que la palabra de Dios no puede entrar ahí. Entonces, eso es blasfemia. Gloria a Jesús. Porque siendo Dios revelándose a su vida, decide que yo no te quiero.
Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Y la palabra nos llama a que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios, aleluya. Y este es el tiempo. No solamente nosotros aquí como cristianos, sino los que nos ven a través de las redes. Este es el tiempo en que Dios está llamando a la gente, porque su venida está pronto. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo respondemos nosotros a ese llamado? Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Continuamos en el capítulo 4. Vemos también aquí en este capítulo 3, vemos que llegan la familia de Jesús y le dicen, llegaron aquí tu mamá y tus hermanos. Y Jesús los mira, porque algo que tenemos que saber es que ellos, la familia de Jesús, ellos no los reconocían a él. Ellos no creían que él era el Mesías. No lo creían. Entonces lo vemos que ellos llegan y le dicen, aquí está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús los mira. Pero mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y muchas veces nosotros entramos en esa situación llevándola a la práctica. ¿Por qué razón? Porque muchas de nuestras familias no sirven al Señor. Ni lo sirven ni quieren servirle. Amén. Entonces, nosotros somos la verdadera familia. ¿Por qué? Porque estamos juntos aquí y vamos a pasar a la eternidad juntos. Amén. Nuestros familiares oramos por ellos para que se salven, pero no sabemos, es una decisión personal que ellos tienen que hacer. Pero nosotros los que estamos en Cristo somos la verdadera familia de Dios. Aleluya. Los hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En el capítulo 4 vemos cómo aquí Jesús habla en parábola. ¿Por qué razón? Porque estos fariseos eran duros. Gloria a Dios, aleluya. Y él, en los versos 10 y 11, le dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron, ¿qué quería decir la parábola? Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo, vean y no entiendan, y oyendo, oigan y no comprendan, no sea que se conviertan, sus pecados les sean perdonados. Así que vemos que estas personas estaban oyendo, pero ellos no querían. Veían, pero no querían. Así que Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas. Vemos a Jesús aquí hablando la parábola del sembrador, la cual es una presentación clara del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta de las personas a esa palabra que se predica? Yes, vemos que algunas caen en terreno que es de piedra. Otras, la raíz no es en raíz y crece la matita, pero sale el sol y la quema. Otras es ahogada, cae entre los espinos. Y esa es la manera en que la gente responde al Evangelio de Jesús. La gran mayoría de la gente no quiere el Evangelio, no lo quieren. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? La respuesta al Evangelio depende de la naturaleza, de lo que hay en el corazón de las personas. Las personas no quieren al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Amén. Nuestro trabajo es sembrar esa semilla. Gloria a Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3. Se lo quiero leer. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3 y los versos 6 y 7. Porque a veces, ¿verdad? Le hablamos, por ejemplo, a nuestras familias, que le hablamos mucho. Y a veces ellos no responden. Pero nuestro trabajo es sembrar la semilla, hablarle. Dice, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da
lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Nuestro trabajo es sembrar esa semilla, hermanos. Proclamar el reino de Dios. Proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yes. Las personas son las que tienen que tomar la decisión y responder a eso, a esa palabra de vida que se le está dando. Gloria a Dios. Porque a veces sabemos que eso, cuando se le está hablando a una persona continuamente y la persona no responde, puede traer como un poco de aflicción a nuestra vida, pero no debemos sentirnos así, porque usted está cumpliendo el trabajo, que es llevarle la palabra. Gloria a Dios, aleluya. En los versos del 21 al 25 del capítulo 4, habla de que nada oculto queda sin manifestarse. Gloria a Dios. Y vemos que Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Aquí habla de que ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Y la luz de Cristo alumbra mucho. La luz de Cristo, gloria a Jesús. Lo más que hace la luz de Cristo es que expone nuestra condición humana. Yes, amen. Expone nuestra situación, nuestra condición. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Expone nuestra vida, gloria a Dios, aleluya. Somos luz, necesitamos ser luz en este mundo en el cual está en tinieblas. Y cada uno de nosotros es como un farolito andando por ahí, haciendo brillar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. En los versículos del 26 al 34 nos sigue hablando de la parábola del crecimiento de la semilla y también de la parábola de la semilla de mostaza. Y estas dos parábolas nos hablan del crecimiento espiritual. Gloria a Jesús. La semilla del reino siendo introducida en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña. Sin embargo, esa semilla pequeña puede dar un árbol bien frondoso y bien grande, en el cual no solamente las aves pueden cobijarse, sino las personas también. Eso es el reino de Dios, comparado a una semilla que está creciendo adentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén. A eso vino Jesús, a introducir su reino aquí. Yes. Por supuesto, todo aquel que lo quiera. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús también comparó la semilla de mostaza, gloria a Jesús, la fe con la semilla de mostaza. Jesús comparó la fe con la semilla de mostaza. Una fe, no todo el mundo tiene la misma fe, gloria a Jesús. La palabra dice en Romanos 12:3 que la fe nos ha sido dada por medida, porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos diferentes, gloria a Dios. Y nos dice también que es un don de Dios. Y también la palabra nos dice cómo se consigue la fe. Dice que la fe proviene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se mide la fe en la vida de un cristiano. Por la palabra que conozca, por el conocimiento de Dios que tenga. Y cómo responde a las situaciones que le lleguen a su vida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo respondemos a eso? Debemos preguntarnos, gloria a Dios, ¿qué clase de corazón tenemos? Gloria a Dios. ¿Qué clase de semillas somos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué fruto estamos produciendo nosotros? Gloria a Jesús, aleluya. Y en los versos del 35 al 41, vemos ahí a Jesús en la barca con los discípulos y una vez más él demostrando su divinidad. Amén. Una vez más él demostrando su divinidad como Dios. Aleluya. ¿Quién puede decirle al mal cállate y el mal callarse? Sino Dios mismo, que fue el que lo creó. Yes, Gloria a amen. Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Usted sabe, un mal así
como es, yo no sé si en el lago o un mar, pero el mar cuando se pone así de bravo, eso es una cosa tremenda. Yes. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando llega una tormenta, como un huracán, el mar se quiere salir de su cauce. Sin embargo, Jesús le dijo al mar, cállate, tranquilo. Y el mar se calmó. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y vemos a los discípulos ahí, los vemos a ellos ahí, que ellos estaban temerosos. Y Jesús le dice a ellos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos que estaban caminando con Jesús, que ya habían visto los milagros que solamente Dios puede hacer, no tenían fe. Bendito Dios. Imagínense, hermano, ellos que estaban con Jesús, que ya habían visto a Jesús sanando a las personas, que ya habían visto a Jesús sacando esos demonios de esas personas que tenían tiempo sufriendo. Y sin embargo, no tenían fe. Gloria a Dios. Pero hay algo interesante en esta, que yo mientras lo leía, Jesús fue quien los invitó a ellos, le dice a ellos, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. No fue idea de ellos, sino Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y yo diciendo, bueno, quién sabe, Jesús sabía que venía un tormentón por ahí y solamente quería ver la manera en que ellos responden. Pero meditemos, ¿cómo respondemos nosotros cuando las tormentas de la vida llegan a nosotros? ¿Cómo respondemos? Gloria a Jesús. Porque esto es una tormenta en el mar, pero a nuestra vida llegan tormentas fuertes. ¿Confiamos en el Señor? Amén. O el Señor nos dirá, pero mija, porque tú no tienes fe, si yo estoy aquí contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esas son las promesas que necesitamos conocer. ¿Para qué? Para no desesperarnos en tiempo de tormenta. Cuando haya situaciones, gloria a Dios. Aleluya. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Solamente Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y vemos en el capítulo 5, vamos a ver, hay 3 milagros aquí. El primero es el endemoniado Geraseno. Gloria a Dios, aleluya. El cual tenía tiempo sufriendo. Dice que muchas veces habían sido sujetados con grilletes y cadenas, pero él las rompía y despedazaba los grilletes. Se daba con las piedras, hermano. Este hombre estaba en un sufrimiento con esos demonios. Y vemos que él corrió, al ver a Jesús, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Y le dijo, yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y Jesús le dijo al espíritu impuro, deja a este hombre. Así que vemos a Jesús aquí liberando a este hombre de esos demonios que lo tenían atormentado. Y después él quiso irse con Jesús en la barca y Jesús le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Y esto también es para nosotros, hermanos. Porque muchas veces el Señor hace tantas y tantas cosas por nosotros que podríamos coger una libreta y escribirla. Yo creo que necesitaríamos más de una libreta para contar escribirla. Sin embargo, nos olvidamos. No le decimos a otras personas de lo maravilloso que es nuestro Dios, del amor que Él ha tenido con nosotros, de su misericordia, que cada día es renovada, dice la palabra. Gloria a Dios, aleluya. El hecho es que el hombre se fue y comenzó a contar lo que Jesús había hecho para él. Y eso es un ejemplo para nosotros.
Amén. Contar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Dar testimonio de lo que Jesús hace por nosotros. Gloria a Dios. Luego lo vemos a él nuevamente haciendo un milagro con la hija de Jairo. Gloria a Dios. Y esto fue de resucitarla. Pero este era Dios mismo. Si no fuera Dios, ¿quién puede resucitar a un muerto? Dios. Gloria a Jesús. Solo Dios puede resucitar a un muerto. Es un ejemplo más que ellos le están dando a esa gente en ese tiempo de quién era, pero ellos sin hablarlo, sin decirle yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Él no en ningún momento dijo eso, pero que todos sus hechos, todo lo que hizo, lo presentaba como Dios mismo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Lo vemos también con la mujer que tenía una hemorragia por 12 años. Y esta mujer dijo, si yo solamente, wow, pero qué fe. Ella dijo, si yo solamente dice, tocara su manto. Solamente tocar su manto. Gloria a Jesús. Y cuando lo hizo, inmediatamente fue sanada. Gloria a Dios. Y vemos en el verso 34, capítulo 5 y el verso 34, que Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Solamente tocar el manto del maestro. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Eso es una fe, gloria a Jesús, tremenda, gloria a Dios. Yes. Es un ejemplo, esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. Póngalo práctico en su vida, gloria a Dios. Práctico, hay que poner las cosas prácticas en nuestro tiempo, gloria a Dios. De lo que es creer, confiar en Dios. Confiar en que Él está presente en nuestras vidas, que Él es real. Yo creo que mucha gente no entiende que Dios es real. Más real que nosotros mismos. Ciertamente. Gloria a Jesús. Y que Él está a nuestro lado cada día haciendo cosas por nosotros. Ya Él no tuviera que hacer nada por nosotros. Porque lo que Él tenía que hacer ya Él lo hizo. Aleluya. En la cruz, consumado es. Lo que se necesitaba hacer por nosotros, ya Él lo hizo. Sin embargo, su amor es tal que Él todavía continúa teniendo cuidado de nosotros. Aleluya. Solo necesitamos fe como un granito de mostaza. Confiar en que Él está a nuestro lado. Que Él tiene el control de nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cómo respondemos nosotros? Jesús es Dios. Él lo ha demostrado. Gloria a Dios. Entonces, si Jesús es Dios, entonces lo que Él nos está diciendo, su palabra son divinas. ¿Cómo respondemos nosotros a esa verdad? Alabado sea el Señor. Nosotros hemos recibido su Santo Espíritu, gloria a Dios. No estamos solos en ninguna manera. Gloria a Dios. Tenemos su palabra en nuestras manos para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, para conocerle a Él tal cual Él es. Aleluya. Para que podamos adorarle como Él quiere, no como nosotros queremos, sino en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo respondemos a eso? Esa es la pregunta que necesita una respuesta de nosotros. Cada uno individualmente que se conoce su vida, debe una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo responde usted a la verdad de que Jesús es Dios y que Él nos ha dejado su palabra? Y sus palabras son divinas. Gloria a Dios. Él dice que si le amamos, haremos las cosas, cumpliremos sus mandamientos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Así que les dejamos aquí hasta este capítulo. Gloria a Dios. Se va a continuar después, gloria a Dios. Pero meditemos en eso. Esos ejemplos de Jesús haciendo sanidades. Gloria a Dios. Más que ninguna otra cosa, Jesús vino para sanar nuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esos 3 milagros al final de la hija de Jairo, del hombre que estaba endemoniado, y de la mujer con el flujo de sangre,
Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Gloria a Jesús. Necesitamos del Señor en nuestras vidas. Cada día más. Gloria a Dios. Aleluya. Así que damos gracias al Señor porque Él nos ha dejado su palabra. Amén. Y en estos tiempos podemos estar aquí estudiándola. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén.